Nosotros en el auditorio del CISAN le damos la bienvenida a los colegas académicos tanto de la UNAM como del CISAN, a los alumnos, a los amigos de la prensa, Gaceta, muchas gracias por estar aquí con nosotros, desde luego a mis colegas del centro, su presencia en esta memorable ocasión porque tenemos aquí a un invitado que es amigo de México desde hace ya un buen número de años, amigo personal nuestro, de la directora del CISAN, quien nos honre con su presencia, aunque parece que tendrá que moverse ahorita un poquito, por esa razón no está con nosotros, pero agradezco mucho que Cecilia esté aquí. Y desde luego a David, que aviso ya porque es oficial, será nuestro profesor visitante próximamente en el centro como profesor Fulbright. Ya fue aceptado por la Fulbright, la Comisión Fulbright, como el candidato ganador para una plaza, una posición que tendrá su adscripción en el Centro de Investigación sobre América del Norte para honra del CISAN y desde luego también tendrá actividades diversas el doctor Maciel durante su estancia a partir de julio o agosto en las diferentes entidades académicas que sin duda estarán interesados en darle seguimiento a sus visiones, comentarios y estudios sobre la cuestión latina principalmente, aunque desde luego David Maciel es experto en muchos otros temas que me va a permitir ya de hecho leer para evitarme el rollo lírico. El doctor Maciel es doctor en Historia por la Universidad de California, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Arizona y la licenciatura en Antropología por la Universidad Estatal de San Diego, ¿sí? Actualmente David Maciel es profesor emérito en la Universidad de California, Los Ángeles. Ha tenido puestos académicos en la Universidad de Nuevo México, la Universidad de Arizona y el Colegio de la Frontera Norte. Ha sido profesor distinguido de Fulbright, antes también en el CIDE, entre 99 y 2000, y en la Universidad, la UNAM también entre 76 y 77, 85 y 86. O sea, ya sabe de lo que se trata el doctor Maciel, el asunto de ser Fulbright en México, ¿verdad? Bueno, sus proyectos de investigación los voy a enumerar. Han recibido apoyo de instituciones como la Fundación Ford, el National Endowment for the Humanities y el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos. En 99 fue galardonado con el premio OTLI, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores por su labor de fomento y promoción de la cultura mexicana en Estados Unidos. Entre su obra publicada destacan los libros El bandolero, el pocho y la raza, imágenes cinematográficas del Chicano, Mexico Cinema, A Century of Films and Filmmakers, el cine mexicano a través de la crítica, The Chicano Renaissance, Contemporary Cultural Trends, Cultural Across Borders, Mexican Immigration and Popular Culture, El norte de United States-Mexico Border in the Contemporary Cinema. La otra cara de México, El pueblo chicano, Ignacio Ramírez, ideólogo del liberalismo social en México, en fin, algunas otras publicaciones que hablan de la diversidad del trabajo que David tiene en diferentes temas culturales que atañen a la relación con nosotros, con México y desde luego entre México y Estados Unidos. Ha publicado numerosos artículos y ensayos en diversas revistas académicas de México y Estados Unidos y también ha tenido participación en medios masivos de comunicación durante sus estancias en México y también mientras sus sabáticos, estos sabáticos mencionados, lo tuvieron en nuestro país como visitante en medios masivos de comunicación. Su labor docente ha incluido cursos de licenciatura y posgrado en Estados Unidos y México acerca de diversas temáticas como estudios culturales de México y aspectos sociales, políticos y económicos de la población mexicana en Estados Unidos, historia y crítica del cine mexicano y chicano, relaciones México-Estados Unidos e historia social, cultural y política de Estados Unidos, Latinoamérica y México. Bueno, pues este es el currículo de David Maciel. Tenemos un público muy diverso. David, tienes alumnos, catedráticos, gente de prensa contigo hoy aquí, así que esta es una gran oportunidad para que tus puntos de vista puedan trascender allende las fronteras, ¿verdad?, de las diferentes disciplinas y áreas en las que nuestra universidad y país se encuentran sumidas, sobre todo alrededor del debate tan importante que tratarás hoy, que es el tema del voto latino y la reforma migratoria. Tienes la palabra. Bienvenido. Gracias.
Buenos días. Para mí es un gran gusto y honor estar con ustedes, y ya que voy a estar por largo tiempo, este es como un preludio a mi venida, y primeramente quiero dar mi profundo agradecimiento a la sección cultural de la Embajada Americana, en particular a Miriam Hamdan, que ha sido mi guía, mi consejera, mi chofer, todo, etcétera, por esta semana que estoy aquí, y estoy agradecido con ella y con Judith Bryan, la actual agregada cultural, que hicieron posible mi visita con ustedes, y en lo particular también que estoy con el lugar donde va a ser mi sede próxima en la UNAM, y con dos queridísimos amigos míos, que es su directora Silvia Núñez y mi amigo José Luis Valdés de muchos años. Entonces es un gran placer y gusto de estar con ustedes, y quisiera ofrecer algunas ideas, algunas perspectivas. Precisamente, como ustedes saben, en la prensa han de haber leído que hoy día se están llevando a cabo manifestaciones masivas por todo Estados Unidos, presionando al Congreso estadounidense para la reforma migratoria. Entonces, me parece que es extremadamente oportuno y relevante que estemos hablando de este tema hoy día aquí en México. Que también aquí, curiosamente, va a haber manifestaciones, incluyendo una enfrente de la Embajada Americana. Yo no estoy de acuerdo, porque no creo que sea el lugar para hacer lobby, que vengan a criticar a la embajada aquí. Yo creo que les serviría más estar en Washington, pero bueno, todo el mundo tiene toda la libertad del mundo. Entonces, bueno, hasta aquí no se van a escapar ustedes de las manifestaciones mexicanas, latinas, que se están llevando a cabo, que creo que son importantísimas para el tema que nos ocupa el día de hoy. Lo que quiero hacer son tres cosas. Quiero plantear tres temas y luego interrelacionarlos en mi exposición de hoy. Primero, quiero plantear una descripción, porque creo que en México no se trata este tema como se debe, o no se circula la información tan amplia como nos gustaría, que es la población mexicana latina en Estados Unidos en sí. Segundo, quiero hablar un poco del tema migratorio, que ese sí se comenta más en México. Aquí en el CISAN se investiga a fondo, tienen especialistas. Ese sí no es un tema totalmente novedoso para ustedes, pero creo que sí vale la pena retomar algunas de las cuestiones básicas de esta situación. Y tercero, el voto latino y la reforma migratoria. Déjenme hacerles un adelanto de mi tesis principal de mi exposición. Se los adelanto desde ahorita. Yo sostengo con toda certeza que la razón que se está llevando a cabo la reforma migratoria hoy día en el Congreso es, ante todo, el voto latino. Hay obviamente muchos sectores a favor que han llegado a este punto culminante, que estaban en contra, muchos de ellos en el pasado, y que ahora como que se ven la necesidad, ya sea pragmática, económica, política, etcétera, que están apoyando la reforma migratoria. Pero yo quiero sostener tajantemente que de todos modos a lo mejor hubiera sido inevitable, pero la razón que se está haciendo en este momento, y la razón que creo que va a ser inevitable que algo salga, luego podemos hablar de qué va a salir, que todavía nadie sabe, es por exactamente lo que pasó en las elecciones del 2012. Principio hablando un poco, haciendo un breve esquema, porque tenemos tanto que cubrir en muy poco tiempo, de la población latina. Nomás les voy a dar algunas estadísticas generales para dar mejor seguimiento a esta población, que es la mía. Pues les quiero decir que el censo del 2010, como igual en México, que lo hacen cada 10 años nacionalmente, mostró que ya somos 51 millones, incluso somos casi 53, porque cada año hay una enmienda al censo, y la última enmienda que la acabo de ver, que la hicieron hace menos de 6 meses, mostramos que ya somos casi 53 millones nacionalmente. Esto no es nada. Creo que la cifra más impactante y más importante para nosotros y nuestra discusión de hoy es que cada 20 años, escuchen esto cuidadosamente, cada 20 años estamos doblando nuestra población. O sea que en 20 años, si somos 52 millones, vamos a ser más de 100 millones. Piensen ustedes lo que implica esto. Creo que todavía en México no se ha dado la cuenta que se debería, las implicaciones que tiene, no nomás para Estados Unidos, sino para México.
el crecimiento demográfico ha sido impresionante a más no poder en los últimos 20 años de esta población. Muy encima de la población en general, incluso los dos sectores de la sociedad estadounidense que están creciendo hoy día a números impactantes somos nosotros los latinos y en segundo término los asiáticos. La población norteamericana o anglosajona está estable, la población afroamericana igual de estable. Claro, hay otros grupos étnicos, pero digamos dentro de los sectores más importantes, este es el panorama. Ahora, los números no dicen todo. Luego voy a hablar de cómo se impactan los números al voto latino, pero nuestra victoria no es por números solo. Estamos ganando espacios en toda esfera de la vida norteamericana. O sea, estos números reflejan también una diversidad en todo sector de la sociedad, la vida económica, la vida política, la vida económica de Estados Unidos. Hoy día hay más profesionistas, hay más alumnos universitarios, hay más gente empresaria, hay más gente en la cultura, hay más gente en la academia, etcétera. O sea que ya somos un perfil nacional. Antes de continuar con esta exposición, se me pasó porque estaba pensando en esto, pero quería yo comenzar con una cita y luego una portada de una revista que nos va a plantear las dos posiciones importantísimas en todo este debate. Hay un libro que se llama The Alien Nation, que salió hace unos años, que capta perfectamente esta idea que quiero citar. Y dice lo siguiente, dice, "The United States is being engulfed by the greatest wave of immigration it has ever faced. The latest immigrants are different from those who came decades before. These newcomers are less educated, less skilled, more prone to travel, less inclined to share American culture and values, and altogether less likely to become true Americans in name or spirit." Y luego dice, "The United States today is like a lifeboat, taking in so many unskilled workers and so many millions. With no desire to share our American identity, we risk capsizing and sinking." Esta es una idea. ¿Por qué va a ser tan difícil todo este debate que todavía la escuchamos por muchas voces en Estados Unidos? La otra voz y el otro extremo es nada menos que la portada de la revista Time, que yo creo que todos ustedes la conocen. Incluso hoy día es la única revista que se publica. Ya Newsweek está totalmente digital. Esta es la única revista que uno se puede suscribir y le llega por correo. Pues miren, 4 meses antes de las elecciones presidenciales del 12, la portada, puras caras latinas, dice, "Yo decido". Y luego el subtítulo es, "Why Latinos Will Pick the Next President". Esa es la otra visión que vamos a ver que están en conflicto y en choque y vamos a ver cómo se resuelven. Bueno, déjenme regresar un poquito al perfil de la sociedad latinoamericana. Gran parte de la razón por este crecimiento impresionante demográfico es que somos una población joven. Así es que va a continuar este aumento. El porcentaje de la juventud es el mayoritario en nuestra población. El median age, o sea, la edad predominante es de 27 años para abajo de nuestra sociedad y como ustedes saben, la sociedad angloamericana es todo lo opuesto. Se están jubilando los llamados baby boomers, ¿no? De las generaciones exactamente anteriores. Están ya llegando a los 50, 60, 70 y no están creciendo en ninguna parte. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se van a reducir y nosotros vamos a aumentar. Los más altos índices de nacimiento son de la población latina. La emigración continúa a pesar del cierre de la frontera. Más latinoamericanos emigran a Estados Unidos que ningún otro grupo bajo el sol. Entonces, todo indica a que los números que les dije de la población y su aumento demográfico es absolutamente
un cierto, sin ninguna duda. Ya somos el casi 20% de toda la población nacional. Y como ustedes saben, no somos una población homogénea. Somos de descendencia mexicana, de descendencia cubana, descendencia centroamericana, sudamericana, etcétera, pero predomina los mexicanos y siguen siendo el grupo más importante de esta población. Para 1939, las minorías étnicas ya serán la mayoría en todo Estados Unidos. Y déjenme nomás cerrar con esta última, 2039. Déjenme decirles que esto ya ha pasado en muchas regiones de Estados Unidos y que hoy día, acaba de publicarse un estudio del Centro de Demografía y Población de USC, nuestro rival, la Universidad del Sur de California, que me da pena citarlos, pero a veces hacen buen trabajo, muestran que estamos idénticamente empatados numéricamente en California. O sea, los latinos estamos numéricamente empatados con la sociedad angloamericana en California. Una última cifra de California. 6 de cada 10 niños en escuelas de primaria en California son de origen latino. Creo que con esto ya basta para que les dé el panorama global. Ahora, estos cambios no quieren decir que ya estamos en un nivel de ventaja con la sociedad angloamericana en ningún sentido. Todavía incluso estamos en gran desventaja. Todavía tenemos muchos problemas que rebasar. Tenemos problemas en educación formidables como aquí. Tenemos muchísima deserción en escuelas que no podemos seguir con esto. Tenemos los costos de la educación, como yo creo que ustedes todos han estado viendo. Ha subido mucho, particularmente las universidades públicas como ustedes. El acceso a la educación superior es cada día más difícil en Estados Unidos. Hay menos becas que han sido recortadas, tanto estatal como nacionalmente. ¿Y qué hace hoy día alguien sin una educación universitaria? Ustedes mismos, no tengo que decirles más de eso, aquí lo ven igual en México. Incluso yo creo que ustedes están tan conscientes como mis alumnos que una licenciatura ya no es nada. Que ya todos se tienen que pensar en un posgrado. Eso implica costos, eso implica préstamos, eso implica 2, 3 trabajos, porque yo ya no conozco a uno de mis alumnos en UCLA. No he tenido un solo alumno que yo me acuerde en los últimos años que no trabaje. Antes era todo lo opuesto, casi siempre eran estudiantes de tiempo completo, pues ya eso pasó a la historia por cómo ha subido la colegiatura en las universidades públicas. En educación, no nomás son esos retos, sino muchos más. La educación bilingüe, que habíamos hecho gran progreso, ha sido grandemente recortada en todo Estados Unidos, ante todo por las administraciones republicanas. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de empleos, de la economía, tenemos problemas todavía de la violación de derechos humanos, civiles. Miren nomás lo que ha pasado en Arizona, luego podemos platicar más sobre este tema. Seguimos teniendo problemas de racismo y discriminación. Hay grandes problemas de género. Todavía nuestra sociedad padece de machismo, de otras tradiciones latinas que todavía no han cambiado. Tenemos que tener más representación política. Luego me voy a dedicar a ese tema exclusivamente. Y ante todo, la inmigración es un tema muy importante para la población latina. Déjenme pasar un poco al tema migratorio. Como ustedes saben, es el tema más complejo y más difícil entre la relación de México a Estados Unidos. ¿Por qué es la más difícil y la más compleja? Porque no nomás tiene que ver con cuestiones políticas, económicas, demográficas, de empleos, sino es la dimensión humana. Y es la
parte de la tradición que la emigración mexicana y ahora latinoamericana ha sido constante, tiene una larga historia, no es nueva, no es como otros grupos étnicos que vinieron en cierto momento de la historia norteamericana y luego ya no siguieron viniendo. Eso no es el caso, como ustedes saben, de la migración mexicana o latinoamericana. Desde fines del siglo XIX hasta el presente sigue habiendo emigración mexicana latinoamericana. Como dicen mis colegas historiadores, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. Recuerden ustedes que cuando México y Estados Unidos lucharon en guerra y Estados Unidos robó la mitad, con representantes de la embajada, la mitad del territorio mexicano, no nomás fue territorio. Eso ya sabe Miriam que es de cariño. Que no nomás se quedó con el 51.2% del territorio nacional, sino que lo que no nos acordamos a veces es que había 100,000 personas que de repente ya eran ciudadanos norteamericanos. Pues de esa generación llegamos a los 51 millones hoy día. Esa generación ha estado constantemente creciendo por la inmigración mexicana. Tenemos que reconocer ciertas cosas para cuando hablemos de la situación actual. La inmigración mexicana, o sea, el inmigrante mexicano, ha sido no nomás el más numeroso a través de la historia de Estados Unidos, sino ha sido el grupo que en tiempos de auge económico es el grupo más buscado, más invitado y el más en crisis, el más deportado. La emigración mexicana también ha sido absolutamente fundamental en la preservación y el mantenimiento de la cultura mexicana, chicana, sin la más mínima duda. Es que siempre hay una primera generación. Cuando otros grupos étnicos dicen, pues nosotros perdimos, ya no hablamos X idioma porque ya somos de cuarta generación, eso no pasa con lo latinoamericano. Sigue habiendo una primera generación y se sigue no nomás enfatizando. Ustedes saben que han viajado por muchas ciudades de Estados Unidos, que hoy día uno puede funcionar perfectamente sin hablar inglés, que español se habla en todas partes y más se está hablando, y no nomás por latinos. Ya pragmáticamente muchos de otras minorías están aprendiendo español porque sus clientes, sus pacientes, etcétera, van a ser latinos. Hace unos años enseñé una clase de profesor visitante en la Universidad de California en Irvine, que era sobre cultura chicana en el departamento de español. Yo la dictaba totalmente en español. Allí hay mucha población estudiantil asiática, incluyendo en mi clase. Entonces, un día que entró un joven estudiante asiático, yo ya no podía contener mi curiosidad y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué tomaste mi clase? Y me dice, es muy fácil la respuesta, maestro. Yo quiero ser profesor de high school. Mis alumnos van a ser latinos. Yo necesito aprender español y conocer más de sus culturas. Me pareció espléndida su respuesta. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que está cambiando totalmente la sociedad latinoamericana, totalmente, y la visión de grandes sectores. Aquí, antes de meterme en el tercer tema del voto latino en sí ya y la migración mexicana, quisiera adelantar también, creo, otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que no nomás es la reforma migratoria, que es un gran cambio en Estados Unidos, sino miren nomás también los otros cambios que se están llevando a cabo que uno nunca hubiera imaginado la rapidez de esto. 2 ejemplos, los matrimonios de seres del mismo sexo. Miren cuántos estados ya los aprobó en Estados Unidos. Otro ejemplo, la legalización de la marihuana. ¿Cuándo hubiéramos pensado hace unos 10 años todos los estados que se está debatiendo y todos los que han aprobado esto? O sea, también quiero adelantar esta tesis, que parte de la reforma migratoria es parte de lo cambiante de Estados Unidos, que estamos viendo
los inicios de una sociedad y un país como nunca ha sido, que todavía está en debate y en juego el futuro de lo que va a ser este país, pero ya obviamente no va a ser para nada lo que ha sido el país en años anteriores. Un par nomás de cuestiones de migración antes de que pase al voto latino. El censo también mostró, esas cifras sí se han manejado mucho en México, que actualmente hay alrededor de entre 11 y 12 millones de indocumentados. Este es también el gran tema que lo vamos a ver en la reforma migratoria. ¿Qué se va a hacer con estos 11 o 12 indocumentados? Bueno, el voto latino, que me lleva a la tesis que más quiero enfatizar, que es el porqué de la razón migratoria hoy día. Las elecciones de 2012, el voto latino fue absolutamente determinante. Fuimos como poquito más del 10% del voto en general. Muchos me preguntan, oiga, profesor, pero 10% de total no es gran cosa. Pero recuerden una cosa, que el gran país que se jacta de ser la democracia ideal, las elecciones se determinan por el 50% de la población que vota. Entonces ya 10% de 50, claro que pesa, y que pesa en todo nivel. Igual como nuestros números se van a doblar, el electorado latino se va a doblar en 20 años. Y también, como vieron ustedes, la coalición que se formó por el Partido Demócrata, que fueron latinos que votaron 70 y pico, casi 73% por el presidente Obama, la población afroamericana que votó el 92% por el presidente Obama, la población asiática que votó 73% por el presidente Obama y el Partido Demócrata, las mujeres que votaron más del 50% y los jóvenes. Esta coalición va a ser muy difícil de ganar en el futuro. Pero el impacto de los latinos no se debe nomás de ver en elecciones presidenciales. Hoy día les voy a sustentar otra tesis con absoluta firmeza, que hoy día el Senado de Estados Unidos está en manos de los demócratas gracias al voto latino. Les voy a explicar por qué. Había 3 estados en donde los candidatos a senadores estaban en contienda y en juego y no se sabía, según las encuestas, qué candidato iba a ganar, que era Nevada, Colorado y Nuevo México. A últimas instancias, y como sabemos, ganaron los 3 candidatos al Senado, una reelección que fue de Harry Reid, que es el actual líder del Senado en Nevada, y el candidato al Senado en Nuevo México y el candidato al Senado de Colorado. Y por eso mantuvieron los demócratas, obviamente ganaron otras candidaturas, pero estas 3 fueron claves y el voto latino fue absolutamente decisivo, particularmente en el caso de Nevada. El senador Harry Reid, todas las encuestas, pero unánimemente, unos meses antes de las elecciones, lo mostraban que estaba totalmente derrotado, según las encuestas. ¿Pero qué pasó? Su contrincante, la señora Sharon Engel, empezó con una campaña de anuncios, de propaganda, de la más siniestra y racista que yo he conocido en toda la vida mía de adulto. Y se enfocaban precisamente en el tema migratorio. Veían unas caras siniestras así con cubiertos en la noche, cruzando la frontera. Decían, esto es lo que Harry Reid apoya, esto es lo que va a ser nuestro estado. Miren la ruina que estamos económicamente, más emigrantes la van a destruir. Tenemos que votar por la candidata republicana. ¿Qué pasó? El voto latino se movilizó, se empadronaron, número récord. Lo estaba debatiendo en el CIDE cuando decían, ay, oiga, pero creo que está usted exagerando el voto latino. Y no, para nada.
número récord de gente que es residente, porque ustedes saben que hay dos categorías de legalidad en Estados Unidos. Uno puede ser residente legal, que le da todos los privilegios, obviamente no lo van a deportar, nada, pero no puede votar. Es la limitante. Para votar tiene uno que ser ciudadano. Los residentes legales tienen la opción de pedir la ciudadanía después de 5 años de ser residentes legales. Pero mucha gente no lo había hecho por razones patrióticas, porque no creían que el voto era importante. Pero ¿qué pasó? Oiga, cuando la gente vio esto y cuando la gente, también esa es otra cosa que quiero enfatizar totalmente, que no nomás es el tema migración, ¿por qué los latinos votaron por los demócratas? Para nada. Yo les aconsejo que ustedes vean, esto es facilísimo, está en la red en cualquier momento, el plan republicano que lo anunciaron en su convención y lo siguen anunciando. El senador Paul Ryan, que es el ideólogo de la agenda económica de los republicanos, lo acaba de volver a presentar en el Senado, que fue rotundamente derrotado. Pero estudien lo que significa ese plan para la sociedad estadounidense. ¿Qué significa en cuestiones económicas? ¿Qué significa en cuestiones de salud? Por ejemplo, en salud es importantísimo, que está ligado a todo. Ellos quieren desmantelar lo que se llama en Estados Unidos el safety net, que es seguro social, es Medicare, que paga servicios médicos, y que, como ustedes saben, la medicina es carísima en Estados Unidos y sin ningún tipo de seguros o prestaciones como les ofrece Medicare, yo no sé qué sería para gran parte de la sociedad. Ellos lo quieren totalmente desmantelar esto, quieren privatizar seguro social. ¿Se imaginan las implicaciones que eso tiene para gran parte de la sociedad estadounidense? Luego ven ustedes las declaraciones que hicieron los republicanos en torno precisamente a migración. La opción del candidato, el gobernador Romney, cuando le preguntaban, ¿y qué haría usted con los 11 millones de indocumentados? Hacer la vida tan difícil para que se autodeporten. Esa fue su respuesta. En California, que no hace mucho tuvimos elecciones para gobernador. Yo citaba este ejemplo el otro día, que la candidata republicana Meg Whitman, que estaba en contra de Jerry Brown, que es el actual gobernador, televisaron el último debate entre ellos. La última pregunta televisada, no nomás en California, sino en muchos estados. ¿Se imaginan una joven de la edad de muchos de ustedes se levantó y le preguntó a la candidata Meg Whitman: yo soy Dreamer, me acabo de graduar de esta universidad con honores, quiero ser abogada, pero no me permite mi situación legal ejercer? ¿Qué ofrece para mí usted? Y Meg Whitman tuvo el valor de decirle: nada, usted está rompiendo las leyes, tiene que regresarse a su país y empezar el proceso. Se pueden la cara, se le vio las lágrimas y la televisión lo captó. Estaba muerta Meg Whitman después de esa respuesta. No tenía la más mínima chance de ganar. Y es más, desde entonces ningún republicano, ni un solo republicano ha ganado un cargo político en California en ningún nivel. Pero no es nomás, como les digo, el tema de migración, sino les aconsejo que ustedes vean críticamente las dos opciones. En estas elecciones del 12, las alternativas eran más claras que en ningún momento que yo me acuerde. Los planes políticos que representaban estas dos visiones del mundo, y política interna y externa, no tenían nada de semejanza. Yo que estoy convencido que no nomás los latinos, es obvio por los resultados, la mayoría de la gente optó por la que ya sabemos. Para mí no había nada que pensarlo en ese momento. Ahora, ¿qué está pasando actualmente con la reforma migratoria? Bueno, como les digo, todos estos sectores ya han visto la absoluta necesidad de llevarla a cabo. Está la iglesia,
como ustedes saben, muy activas en todo esto, la Iglesia Católica. Están los sindicatos que antes estaban muy opuestos a la reforma migratoria, que firmaron un acuerdo con los empresarios recientemente, apoyando a la reforma migratoria. Están los propios políticos, pero aquí, ojo, dentro del Partido Republicano, aún la gente más progresista, que son muy escasas, el ex gobernador Jeb Bush, hermano de George, había sido una de las pocas voces hablando que tenían que cambiar. Él está casado, como bien saben todos ustedes, con una mexicana y de raíces no de la oligarquía en México. 2 hijos mexicanos, todos hablan perfecto español. Pero ¿qué pasó con Jeb Bush? Acaba de publicar un libro que lo tituló Immigration Wars, las guerras de migración, en el cual él se retrasa de lo que había estado diciendo de legalización y dice, un momento, no podemos ir tan rápido, tenemos que pensar esto, a la mejor residencia es la mejor opción por el momento. ¿Qué pasó aquí? Pues que le dieron duro como a McCain. ¿Se acuerdan? El senador McCain ha cambiado en su posición como yo cambio de camisas. Entonces, digo, ellos se encuentran en este dilema, que unos quieren, pero otros sectores les golpean y ya no saben qué hacer. Entonces, todo esto es parte de lo que va a pasar en este debate. Ahora, ¿qué es lo que se está hablando? Yo no me voy a poner ni cerca de predecir qué va a ser el resultado final, porque ustedes saben que primero este grupo de 8 senadores van a presentar, según ellos, esta semana, acaban de decir en las noticias nacionales televisadas en el fin de semana, que ellos iban a concluir su proyecto y lo iban a presentar para debate en el Senado para fines de esta semana. Por eso están las manifestaciones, para recordarles que lo acaban de decir los que están formulando este plan. Bueno, como sabemos, la legalización de alguna forma se va a incluir. Visas temporales se van a incluir. Algunos para trabajadores agrícolas, algunos para trabajadores súper educados y con ciertas profesiones que Estados Unidos necesita. Todavía no sabemos cuántas. Todavía no sabemos qué periodo para la ciudadanía. Esto es de gran controversia porque algunos están hablando de 10 años, que primero 7 años para conseguir la famosa Green Card, que se llama, que lo hacen ciudadano legal, y luego otros tantos para la ciudadanía. Unos dicen, oye, papá, entonces se van a morir gran parte de esta gente. Entonces, pues, ¿qué importa si tardan 15 o 20 años? No, esto. Entonces, bueno, esto todavía está en debate. Los Dreamers creo que va a ser lo más fácil. Yo creo que esto sí, todo mundo está de acuerdo. Oiga, qué injusticia. Son los Dreamers. Niños que se fueron de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, que ni conocen a sus países de origen. No, o sea, saben de ellos, pero no pueden regresar porque son indocumentados. Si regresan, no pueden regresar a Estados Unidos. Han pasado toda su vida en Estados Unidos, se han educado, hasta con honores, como esta chica, pero no pueden ejercer su profesión por su situación legal. ¿Qué tan grande no es esa injusticia, no? Esto creo que todos están más o menos de acuerdo, aunque muchos. El gobernador Romney dijo tajantemente si que le llegaba la enmienda del Dream Act, él la borraría al instante. Va a ser muy difícil para que el Partido Republicano se recupere de estas cosas. Pero a la vez que está pasando todo esto, está Arizona. Ustedes saben que las leyes antiemigrantes que desató Arizona porque otros estados las copiaron, están todavía vigentes, se están llevando a cabo. Fíjense nomás este hecho, no nomás es contra los migrantes, sino es contra todos los latinos. Es el único ejemplo que yo conozca en la vida de Estados Unidos en donde un Congreso estatal, por ley, votó que se tenían que erradicar todas las clases en las high schools y junior highs de temas latinos. O sea, lo que nosotros llamamos los estudios chicanos latinos, que se daban ya en high schools, era institucionalizado. Por ley, hoy día, no se puede enseñar una clase sobre cultura, literatura, política de los latinos, siendo 32% de la población de Arizona latina y el Congreso Estatal de Arizona
vota por estas leyes. Entonces todavía tenemos estas luchas, estas contradicciones en Estados Unidos que todavía nos va a tomar mucho tiempo de cambiar y decidir. Pero sí hay señales, porque yo me siento más positivo. Las encuestas, ustedes saben que Estados Unidos es el país de las encuestas. Hasta que es tu pasta de dientes favorita, hay encuestas para eso. No hay nada que no sea parte de las encuestas. La última encuesta de opinión pública sobre la reforma migratoria mostró que casi el 70% de la población en general estadounidense, no estoy hablando de la población latina, en general de la población estadounidense estaba de acuerdo con la reforma migratoria. Eso incluye afroamericanos, incluye asiáticos, etcétera. Entonces, ese es ya un gran cambio de la mentalidad norteamericana, ¿no? Por fin se está poco a poco reconociendo que la emigración latinoamericana es una parte íntegra, vital y absolutamente necesaria para la economía estadounidense. Y más que todo que se está recuperando la economía estadounidense poco a poco y que ciertas industrias dependen gruesamente de la mano de obra latinoamericana, mexicana, como la agricultura, como la construcción, como el servicio, el sector de servicios, etcétera. Entonces, todos estos grupos de presión que van a influir en este debate, yo veo mucho más de ellos que están a favor que en contra, y por eso me siento optimista. ¿Quién sabe si sea lo que deseamos nosotros, la gran mayoría, que va a ser el producto final? Pero obviamente tiene que ser mejor de lo que es actualmente. Pero sí tenemos que presionar para que sea un poquito mejor cada día o cada debate. Y por eso creo que las manifestaciones son muy importantes. Cartas a los congresistas son importantes, a organizaciones civiles. Todo el cabildeo es importante para que estos señores se den cuenta en el Senado o en la Cámara de Representantes que están tomando nota de sus acciones y que tienen consecuencias sus acciones, particularmente en las próximas elecciones, que como ustedes saben, las elecciones para el Congreso en Estados Unidos son cada 2 años, no cada 4 años como para el presidente. Bueno, creo que ya he expuesto un sinnúmero de temas y ahora me gustaría mucho más dialogar con ustedes y no tomar todo el tiempo yo mismo, así es que le cedo la palabra a mi querido colega. Muy bien, muchas gracias. David, pues ¿se escucha bien? Sí. Antes, perdón, un reconocimiento debido a una omisión, la embajada estadounidense apoya esta visita en forma muy generosa. Agradecemos a Miriam Handan su representación aquí hoy. Omití el crédito. Yo quisiera abrir la mesa para plática, intercambio o preguntas de parte del público aquí, pero antes me voy a permitir 4 reflexiones rápidas sobre la base de la exposición de David, pero también desde luego de lo que desde la perspectiva del CISAN o desde mi propia perspectiva desde luego y de México o de mí como mexicano, creyendo que leo de alguna manera algunas de las posturas quizá más vanguardistas de lo que debiera hacerse al respecto de la reforma migratoria o no. Desde acá se dan en el curso de estos meses o semanas en donde en forma, yo diría, muy intensa o interesantemente intensa, el debate sobre la reforma migratoria se ha apuntalado como un gran tema de debate interno en los Estados Unidos que ha despertado la imaginación y despertado inquietudes en nuestro país. El primero, y desde luego la postura que México tendría que tomar al respecto de la reforma discutida. Me refiero al gobierno mexicano, no me refiero a los manifestantes frente a las embajadas o a las representaciones de Estados Unidos en el mundo, o en este caso en México en general, incluidos los consulados, sino el gobierno mexicano. Y esto es muy importante porque de esto, en buena medida, creo, dependerá los derroteros de la política exterior de nuestro país, no solo en general, sino frente al principal actor con el cual nosotros tenemos relación, que es el vecino del norte. La primera cosa que yo quisiera resaltar de lo que David menciona acá, y a partir del seguimiento que hemos hecho, es el tema de la
de los límites en los cuales y frente a los cuales los dos partidos están en este momento enfrentados. Según todos los análisis que yo he leído, no solamente es el Partido Republicano el único que estaría en una situación de mucha más desventaja. Recuerden ustedes que entre McCain y Romney, el bajón que hubo en votación, sobre todo particularmente mexicana, aunque hispana en lo general, pero mexicana en lo particular, porque la mexicana es la que más favorece al Partido Demócrata junto con otras, con la excepción de la cubana, que ha también demográficamente dado sorpresas muy interesantes, porque ya no es la misma que teníamos, por lo menos en Florida, que en los tiempos de la posrevolución cubana. Ha puesto en evidencia que el Partido Republicano está absolutamente debilitado frente a una población determinante en algunos de los swing states, tal y como lo dijo David, como Nevada, como Colorado, como Arizona. Desde luego habría que ver después si Texas se pinta de azul, vamos a ver, está por verse. Por lo pronto California ya está pintada de azul, yo creo que de por vida. También habrá que ver si Florida se pinta de azul, o sea, se vuelven demócratas o no. Pero también el Partido Demócrata, por otro lado, está en una situación complicada. Yo creo que en buena medida de eso depende que la voluntad política tan firme por parte del presidente Obama, que no dudo que haya también en la postura del presidente un alto grado de honestidad al respecto del compromiso asumido y no cumplido en su primer periodo, en su primer mandato con la población latina al respecto de la reforma. Hubo limitantes de muchos tipos que le impidieron y le amarraron las manos al Ejecutivo para poder armar una reforma migratoria. Hubo limitantes de carácter interno, el fortalecimiento de una extrema derecha entre el Partido Republicano y el Tea Party, que ha condicionado básicamente muchísimos de los apoyos importantes respecto a reformas fundamentales, el secuestro de la agenda del Partido Republicano por parte del Tea Party, la SB 1070, que no es poca cosa, y que ha sembrado de alguna manera en el debate estadounidense sobre la cuestión migratoria, el asunto del migrante como responsable de la crisis. Siempre el migrante y la migración son los scapegoats, las víctimas, los chivos expiatorios cuando hay crisis de seguridad o crisis, en este caso económica. Por lo tanto, no era muy fácil el ambiente que en los 4 primeros años de gobierno, entre 2008 y este año, tuvo el presidente para lanzar una reforma. Pero ¿qué pasó? Dado el incumplimiento, la población latina, en su mayoría, en proporciones muy importantes, no solamente vuelve a votar por el Partido Demócrata, sino que le quita muchos votos que con McCain sí tuvo, dadas estas posturas recalcitrantes de Romney y sus aliados, que hicieron inevitable el sentimiento profundo de miedo de que los republicanos tomaran posiciones de poder más o mayores de las que ya tenían, ¿sí? O sea, el miedo era mayor que el coraje contra Obama, ¿sí? Pero esto también, desde luego, puso en desventaja a los demócratas, me parece a mí. Y los demócratas en este momento están pensando, con Obama a la cabeza, que si no hay frente al bono demográfico una modificación en las leyes migratorias, probablemente también en los próximos 2 o 4 años los hispanos, pero particularmente los mexicanos, se queden en su casa y no voten ni por los demócratas ni por los republicanos. ¿Esto qué puede significar? Puede significar que hay una traducción muy importante en abstención electoral. Y esta abstención electoral afectaría, desde luego, demográficamente y afectaría políticamente en forma muy importante, creo yo, al Partido Demócrata. Creo yo que, en efecto, David tiene toda la razón cuando menciona que no solamente son las razones ideológicas o incluso la no simpatía con el Partido Republicano las que explican por qué el Partido Republicano no fue favorecido por el voto latino, sino que en todo caso me parece que hay 2 elementos que me parece que distinguen a la población latina frente a otras importantes que son determinantes. No sé qué tan determinantes, ahí sí tengo mis reservas, vis a vis los republicanos en algunos estados en donde no son mayoría. No olvidemos que la población latina ahorita en total representa en términos del voto nacional entre el 9 y el 10% del voto del electorado, ¿no? Sí. Entonces, los swing states desde luego determinan, como fue el caso de Nevada, Arizona y Colorado, como fue también el caso de Florida, sí, y como fue el caso de Ohio también, que tampoco se pensaba que podía ganarlo el Partido Demócrata y lo ganó. Pero lo que quiero decir con esto es que en realidad yo creo que tenemos una población que es mucho más liberal que conservadora.
la población latina, mucho más identificada con los grandes temas, quizá no en relación a otras minorías, pero sí con ciertos temas con los cuales se ha identificado históricamente el Partido Demócrata, ¿sí? No quiero decir con esto que la población latina no sea conservadora respecto, por ejemplo, al tema de los matrimonios gay, no sea conservadora con respecto al tema, por ejemplo, de los derechos de las mujeres. O sea, en efecto sí existen tradiciones ancestrales, ¿verdad?, machistas, por ejemplo, en este caso, que explicarían que muchos sectores de población latina, particularmente varones, estuvieran en contra de esto. Pero en la última de las instancias está el asunto de estar más identificado con un partido con el cual desde Kennedy ha estado identificado por razones del liberalismo clásico, es decir, es relativamente más progresista para favorecer al Partido Demócrata que al republicano por estas razones que tienen que ver, por otro lado, también con lo económico, el welfare, finalmente, y el sistema de salud, que es otro tema que no tocó David, pero que me parecería muy importante que aquí retomáramos, que el welfare, me refiero particularmente a la reforma de salud, beneficia directa e indirectamente a estos sectores desprotegidos de latinos que demográficamente han aumentado muchísimo, no solo sus índices poblacionales, sino también sus índices de pobreza. Comparativamente son los más pobres o de los más pobres entre las poblaciones minoritarias en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí hay un segundo elemento que es muy importante, que tiene que ver con el liberalismo de los latinos, que tiene que ver con el tema de la economía, que ahora se puso mucho más difícil para el Partido Republicano, dadas sus posiciones realmente en contra de favorecer a sectores de población que tienen derecho, como ciudadanos universales, ¿no?, a servicios como los de educación, por ejemplo, en el caso de los Dreamers, entre otros, ¿no? Y por último, yo quisiera, digamos, decir que para el Partido Republicano, citando a Churchill, que decía, para el Partido Republicano apoyar la reforma no será el principio del final de los problemas del GOP con los hispanos votantes, pero sí puede ser el final del principio del mismo. Y esto, de alguna manera, pone en entredicho los diferentes elementos que contenga la reforma, que ya mencionó David algunos de ellos, ¿no? La oportunidad política para ambas partes y para el conjunto de los actores políticos me parece que es enorme, por obvias razones, porque en términos absolutos el voto latino sí significa mucho, porque en términos absolutos la presencia de la fuerza de trabajo latina indocumentada, estamos hablando del orden de 6,5, 7 millones, de un total de 11, 12, ¿verdad?, que están allá del conjunto de 30 y tantos millones que son de mexicanos dentro de los 53 que son de hispanos, no es poca cosa desde el punto de vista de tradiciones culturales, impulsos a sectores muy importantes de servicios y sectores productivos, fuerza de trabajo anquilosada hoy vieja que empieza a ser sustituida, ya necesariamente sustituida por la importación de mano de obra, que saldría incluso mucho más barata de lo que le está saliendo a la Merkel, por ejemplo, importar a técnicos latinoamericanos o europeos de otras nacionalidades para sustituir a su fuerza de trabajo en retiro, ¿sí? O sea, hay técnicamente una razón por la cual también estos sectores de población vienen a favorecer cuando ya están haciéndolo de hecho, porque indirectamente pagan los impuestos o directamente también muchos de ellos y benefician la economía. Según recuerdo, hay datos que hablan de que la creación, la existencia de un indocumentado le da posibilidades a uno o dos trabajadores de cuello azul y de cuello blanco de incrementar sus condiciones salariales, sobre todo en estados como California, donde están hiperpoblados de latinos. Entonces, creo que este es un elemento que también es muy importante para entender la política de la migración o el carácter político de la migración. Yo sí creo que la reforma va, yo creo que los agregados recientes, los apoyos de la AFL-CIO, de sectores empresariales importantes, de la clase política en su conjunto, que está realmente pendiendo el futuro de la misma en muchos estados de los votos, tal como fue el caso de Reid, que fue dramático realmente, que fuera reelecto para el Senado y se convirtiera en el jefe de la mayoría en una situación de tanta desventaja en Nevada. Habrá que ver cómo se comporta ahorita con el tema de las armas, que es un tema que en todo caso también afecta el sentimiento generalizado de sectores amplios de población que ven ya en el tema de las armas, tal y como lo estaba diciendo David, tenemos cambios culturales muy importantes, ya lo está viendo como un cambio, un tema en donde se tiene que cambiar, en donde se tiene que modificar la ley, etcétera.
Ahí creo que también muchos congresistas dependen ya no solamente de la Asociación Nacional del Rifle, sino de sectores de población pujantes que están muy presentes en la necesidad de mantener un debate mucho más abierto, mucho más liberal frente al tema sobre todo de las armas de asalto masivo, pero ese es otro tema, sin embargo que cruza de manera muy importante en este momento el tema de la reforma migratoria. Yo quisiera nada más concluir con una posición, una postura respecto a al rol supuesto posible que México tendría que tener respecto a la reforma migratoria. Existen dos posiciones en México por parte de nosotros los mexicanos. Una es la de que no hay que meterse y otra de la que es la de que hay que meterse en la reforma, en el debate, ¿sí? Los que dicen que no hay que meterse son, digamos, los que padecen de precaucionitis, ¿sí? Precaucionitis nacionalista, si se puede decir así. Es decir, la soberanía de los estadounidenses no se debe ni siquiera de tocar, es un tema interno, es un tema de carácter soberano de Estados Unidos que tiene que decidir los poderes, cosa que es totalmente cierta. Desde luego no voy a debatir ni discutir que es un tema de carácter nacional que solo los estadounidenses podrán decidir, ¿verdad? Pero me parece que se está yendo a la posición de los que sí creemos que debe de haber movilización, es que tenemos que deshacernos de la precaucionitis y valernos de la austeacitis, es decir, convertirnos en un actor proactivo. Tenemos más de 50 consulados en los Estados Unidos, tenemos vínculos con las organizaciones latinas y mexicanas en los Estados Unidos, con las ONGs, que no solamente son latinas y mexicanas, con las iglesias, con diferentes organismos. Tenemos la capacidad legal, la capacidad política, la capacidad legítima de poder vincularnos con los migrantes que apelan por la nacionalidad para poder asistir en aquellos casos donde hay ignorancia, desconocimiento de los temas, de los procedimientos y demás, para que, y al mismo tiempo también tenemos capacidad política para hacer lobby. Yo creo que esto se tiene que hacer con un gran cuidado, se tiene que hacer con un gran sentido de la cautela, se tiene que hacer con un gran sentido de la diplomacia, pero se tiene que hacer. Yo estimo que el gobierno mexicano no se puede volver a quedar de manos cruzadas respecto al debate migratorio, porque además, por otras razones, entre otras razones muy importantes, porque Obama lo necesita. Yo no estaría escéptico al respecto de que ese es uno de los grandes temas que en mayo se van a tratar entre Obama y Peña Nieto, más aún viendo ahorita cómo está el movimiento del gobierno mexicano en el exterior, China, Japón, Asia, el TPP. Bueno, ya Estados Unidos viene ya a presentarse a un país donde hay una agenda propia. Creo que una de las cosas, en efecto, que sí les harían falta al Partido Demócrata y a Obama en particular, es un posicionamiento de México que pueda ser lo suficientemente bien planteado, inteligentemente bien hecho, como para que se salten algunos de los obstáculos que están ahí y que todavía están ahí para Obama, para que la reforma migratoria pueda ser posible en los mejores términos posibles para nuestros compatriotas en los Estados Unidos y desde luego para nuestros paisanos latinoamericanos también. Muy bien, una vez dicho esto, perdón por haberme tomado más de 2 minutos de los que me iba a tomar, me tomé 10, para decir lo que dije. Abro la mesa, preguntas de los compañeros presentes. Hay un micrófono por ahí, me parece, circulando, que trae Esther. Muchas gracias, Esther. Aquí la compañera de Reforma tiene la primera pregunta. Les pido que se presenten y nombre e institución. Sí, soy Silvia Garduño del periódico Reforma. Yo más bien tengo dudas sobre los tiempos de la aprobación de la reforma en Estados Unidos. O sea, está por un lado el Senado, está la Cámara de Representantes, también el Poder Ejecutivo. Si nos pudieran explicar más o menos qué es lo que se espera en cuanto a tiempos, por favor. Sí. Bueno, todo el mundo dice que está comprometido que salga este año, o sea, que no dure más de un año en sí. Pero bueno, vamos a detallarlo un poco. Primero, obviamente, estos 8 senadores van a presentar su propuesta al Senado. Se va a debatir en el Senado. Luego ya de todos estos debates, concesiones, cambios, etcétera, se vota en el Senado. Eso no puede uno predecir cuánto tiempo va a tomar. Después del voto en el Senado, comienza el mismo proceso en la Cámara de Representantes. Allí otra vez va a haber cambios, concesiones. A lo mejor el documento que sale de ellos es totalmente diferente. Luego se tienen que conciliar las dos cámaras, llegar a cierto acuerdo, presentarla entonces en común, se vota otra vez entre todos y luego se manda al presidente Obama. Él tiene obviamente la opción
de firmarlo o rechazarlo y regresarlo y decir, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con esto. Entonces, pero todos dicen que por todas estas presiones que ya hablamos, están comprometidos a terminar todo este proceso en un año. Yo lo veo difícil, pero bueno, no lo veo imposible. Pero va a estar más dura la lucha de lo que nos podemos imaginar en todos estos detalles. Porque como yo nomás les traté de mostrar dos ejemplos de las posiciones sobre latinos y sobre la emigración, la reforma migratoria. Acompaña allá y luego allá. Buenos días, soy Ana Lidia Valdés, estudiante de la maestría México-Estados Unidos. Yo quisiera preguntar si realmente tenemos la capacidad política, doctor Ugalde, usted nos dice que la tenemos, pero pues digo, a mi ignorante forma de ver, creo que siempre bajamos la cabeza al final. ¿Qué comentario le merece? Pero no sé si entiendo. A ver, dicen, ¿tenemos la capacidad política para apoyar? Pero ¿de quién se está refiriendo? Al gobierno. Al gobierno mexicano. Bueno. Al gobierno mexicano. Bueno, ese es tema más para mi amigo sí. José Luis que para mí, porque yo, sí. Aunque sí trabajo temas de México, no me siento tan cómodo en opinar lo que debe hacer el gobierno mexicano. Además eres mexicano. Bueno, sí. Tienes la doble Sí. nacionalidad, ¿no? Entonces, tienes derecho a decir lo que quieras. Bueno, pero, ya, pero soy como académico, la pero… para mí, déjame contestársela rápida. Yo sí creo que ya es hora de que la cabeza se ponga en su lugar, ¿no? Eso de que si la bajamos, si la ponemos, si la inclinamos, no. México tiene la cabeza. Y lo que falta en México es centro racional, decisional. Así como lo perdieron durante el periodo de Bush, los gringos, en los 8 años, donde el centro racional de decisiones en política exterior quedó absolutamente en la orfandad. Cuando hablo del centro racional, hablo de este centro que dice, no, usted no invade Irak en 2003, señor. ¿Por qué? Porque no hay armas de destrucción masiva. Y la diplomacia estadounidense se lo está demostrando. Pero está usted forzando, Cheney y la CIA, al pobre de Powell, a ir a la ONU a echarse su PowerPoint y decir todas las mentiras que dijo. Pero ese es el centro racional que se pierde. México pierde el centro racional en el momento en que confunde principios con intereses y no los pone en la balanza como deben de ponerse. México tiene interés en Estados Unidos, ya lo dijo David. ¿Cuántos compatriotas tenemos allá? O sea, hasta hace 10 años, y Elaine quizá lo puede decir mejor que yo, quizá menos, en México tú decías migración y todo el mundo decía, ¿what? ¿Qué es eso de migración? Ahora todos tenemos o un migrante en Estados Unidos o desafortunadamente una pérdida por la lucha contra el crimen organizado de Calderón. Por tanto, entonces ahora sí podemos hablar sobre los dos temas, sobre migración y sobre crimen organizado, porque tenemos una parte afectada fundamental. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno mexicano va y plantea su posición con la cabeza que debe de tener, porque representa los intereses de nosotros allá. Yo tengo una hermana, yo tengo un amigo, tengo colegas, tengo primos, estoy hablando como nacionales, ¿no? Tenemos una extensión de nosotros mismos que se llama soberanía nacional. Esa extensión de migrantes, sobre todo los indocumentados maltratados, y los no maltratados, porque también hay muchos documentados maltratados, son una extensión de la soberanía mexicana. Esa soberanía se tiene que defender, y yo siempre he sostenido que si el Estado mexicano no asume eso con responsabilidad, no está asumiendo su responsabilidad como Estado. Por tanto, lo tiene que hacer. Y por supuesto tiene que llegar diciendo, señores, yo no vengo a decirles a ustedes lo que tienen que hacer en términos de la reforma, pero sí vengo a decirles que estoy con la necesidad de que la misma se ejecute y se ejecute en los términos que más convengan a mis connacionales, que nacieron en este país o que provienen de este país de una u otra manera. Y mi postura es esta. Eso se hace en política internacional, todo el mundo lo ha hecho. En política, los gringos lo hacen todos los días, por favor. Lo hacen respecto a las soberanías de otros países, aunque las respeten. Pero lo hacen cuando hay temas de debate que afectan intereses estadounidenses. Hay 1000 ejemplos de esto. Bueno, yo creo que tienes razón, que sí debo opinar. Y sí tengo ideas, y sí tengo posición en lo que usted plantea. Tenemos dos ejemplos, que ya la citó muy claramente mi querido amigo. El periodo de Fox,
el rumbo que tomó Fox y el canciller Castañeda, que fue un absoluto desastre, que creyeron que iban a salir con la suya, que le iban a decir a Estados Unidos lo que tenía que hacer, no consiguieron nada. Obviamente, mismo José Luis ya lo planteó, que eso es un desastre y esa no es una ruta. Pero luego se fueron al otro extremo. Fíjense nomás, cuando la ley de Arizona se llevó a cabo, yo ya quise organizar foros en UCLA, llamé a colegas expertos en los temas que lo estaban viviendo del día, consulados. Me dijeron, David, yo encantado de participar, pero ¿sabes qué? Recibí órdenes de la Cancillería mexicana que no opináramos, los cónsules mexicanos que no opinaran. Esto me parece lamentable, ya que me forzan ustedes a hablar y a decir lo que pienso. Eso sí me parece que no puede ser de un Estado mexicano que tome esas posiciones. ¿Qué se puede hacer? José Luis ya lo marcó muy claramente, yo lo quiero subrayar aún más enfáticamente. Algo que me interesa y que quiero trabajar del día 1 hasta el día que me regrese a UCLA, que tenemos que establecer más nexos entre ustedes y nosotros. Tenemos organizaciones que del diario trabajan con indocumentados. Estas se deben de apoyar más por el gobierno mexicano. Tenemos centros culturales que quieren promover cultura mexicana de todo índole y la gente está muriéndose por querer ver cultura mexicana de todo sentido. Cuando llevo yo una película mexicana y hacemos un premiere en UCLA, no damos abasto. He tenido que exhibirla 3 veces por todo lo que quiere ir. Eso me pasó con Colosio, el asesinato, nomás para mostrarles un ejemplo de un evento cultural que la gente está deseosa y no tiene acceso a ella. Eso se puede hacer el consulado. Estoy muy cansado, por ejemplo, un entrañable amigo mío es el actual agregado cultural del Consulado Mexicano en Los Ángeles, el doctor Alejandro Pelayo. Yo quiero patrocinar todas mis actividades casi con ellos, no nomás por mi amistad con Alejandro, sino porque es el consulado. Pero siempre que voy con un proyecto me dice, David, yo te apoyo, pero no tengo dinero. ¿Cómo es posible que el consulado mexicano más importante del mundo, que es Los Ángeles, no tenga más recursos para este tipo de cosas? No lo encuentro posible. Entonces, yo creo que hay muchísimo que sí puede hacer el gobierno, que no tiene que ver, como claramente lo planteó José Luis, en soberanía, en conflictos, en que estamos intrometiéndonos. Nada, podemos trabajar uno a uno, institución a institución, persona a persona, grupo a grupo, club con club. También nosotros debemos de participar más con ustedes. Yo la clase que voy a ofrecer el próximo semestre, porque creí que quería aportar algo que no se está dictando mucho en la UNAM, en su casa de estudios, era una clase sobre la población mexicana latina en Estados Unidos. Creo que no nomás debe haber una clase, debe haber muchas. También, disculpen, pero yo creo que se debe estudiar Estados Unidos más en México. Allá hay cantidad de investigadores que se dedican a México, cantidad de centros de estudios latinoamericanos, cantidad de publicaciones, cantidad de expertos. Lo mismo debería de haber en México. Es el país que más pesa. Se debe de conocer más su historia, su cultura, su sociedad. Digo, no estoy obviamente haciendo lo que dice José Luis, diciéndoles a ustedes lo que deben hacer. Es una humilde sugerencia de un académico chicano, y que va a venir como profesor visitante a su casa de estudios con todo el gusto del mundo. Allá, por favor, su nombre y Concepción Méndez, una tesis de maestría sobre familia y migración. Yo creo que lo que acaba de decir ahorita el doctor David es un asunto muy serio de lo que va a pasar ahorita con la negociación de la reforma. Yo creo que hay una cosa muy importante. Todos los migrantes, ¿no?, tanto de que van a Estados Unidos como a Canadá, han resuelto estos últimos años su situación con autoorganizaciones, sindicatos, ONGs, etcétera. Pero el gobierno mexicano, como tiene poco de haber entrado, pero tampoco tiene una visión acerca de estas políticas de migración, incluso yo diría una cosa que pasó fue, ninguno de los 3 partidos tuvo una agenda cuando hizo la promoción sobre la migración, ni siquiera la palabra la usaban. Entonces yo creo que ahorita es importante saber que
Están como desmembrados y sin una política. Instituto Nacional de Migración, Relaciones Exteriores y el presidente. Está como todo, incluso yo diría, y con esto termino, sería, Peña Nieto no tiene o lo tiene, ¿sí?, un concepto de desarrollo sobre México, o el concepto de desarrollo que tiene sobre México está afincado en este asunto de la jornada por la pobreza, ¿cómo se llama esto? ¿No? Pero que es asistencialista de arriba abajo, ¿no? Como de caridad o como de ayuda a la pobreza. Y si ustedes ven, no dice nada de desarrollo del campo mexicano, ¿no? Sino solamente, ¿cómo se llama? Promociones para, ahora que es el voto, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos bastante desamparados y va a estar bastante difícil esta negociación. Está más organizado en Estados Unidos, incluso yo sé, y salió en el periódico, pero en el país, no hay ningún periódico de acá ha salido, que los sindicatos de César Chávez y todas esas organizaciones son los que están allá, incluso Obama los tiene como una parte que está consultando, ¿no? Yo creo que aquí quisiera hacer otra observación. Yo creo que también tenemos que cambiar las opiniones públicas y las mentalidades. Aquí en México yo me encuentro que no se sabe mucho sobre nosotros, sobre los latinos mexicanos. Se habla de migración, pero óigame, somos 52 millones, aparte de, no tenemos nada que ver en cierto sentido, en otro todo, de 11 millones, no somos indocumentados, somos residentes legales, nacidos o que nos hemos legalizado. Pero de esto no creo que se sepa mucho. Miren, yo me acuerdo, no se me va a olvidar esto porque fue muy desagradable y muy impactante, vine yo a hacer estudios de doctorado al Colegio de México 2 veranos. Una de mis maestras, no voy a mencionar nombres, pero una de mis maestras, que también era maestra de la UNAM, tuvo una cena de varios invitados y me invitó, ya que era su alumno. Estaba yo encantado porque había muchísimos ilustres maestros de historia mexicana y yo estaba tenía muchísimos deseos de conocerlos. Me senté nos estaban sentados en diferentes mesitas. Me senté en una mesa, estábamos platicando. En cierto momento, un profesor muy renombrado de ustedes, un profesor de la UNAM de historia, muy conocido, no voy a mencionar su nombre, volteé en cierto momento y me dice, oiga, joven, ¿usted qué hace? Y le digo, bueno, estoy estudiando mi doctorado, estoy especializándome en historia latinoamericana, particularmente sobre México y en historia chicana. Y volteé y me dice, ¿qué es eso? Le digo, bueno, la historia de los mexicanos en Estados Unidos y luego quiero enseñar cursos sobre eso. No les miento, me dijo. ¿Y creen ustedes que tienen bastante historia para dictar un curso sobre ese tema? Uno de sus eminencias de profesores de la UNAM me dijo eso cuando yo fui alumno de doctorado aquí en México. O sea, todavía, también aquí existen actitudes que tenemos que cambiar sobre nosotros, ¿no? Paula Mónaco Felipe de Telesur. Recién hablaban de que la reforma seguirá un proceso que va a pasar por el Senado, Cámara de Representantes, Barack Obama y posiblemente regrese. Es común que se modifique el texto, pero ¿cuáles serían los puntos indispensables, según ustedes, que debería contener esa reforma, lo que no es negociable, que tendría que quedar ahí sentado en caso de que se apruebe? No es negociable la legalización, la ciudadanía, no es negociable. Lo que es difícil va a ser cuántos años, pero no se va a tolerar que no haya un proceso a la ciudadanía, a la legalización. Ese es un punto. Otro, que va a haber cierta cantidad de visas para trabajadores agrícolas, ciertas categorías para otros trabajadores. Los Dreamers no va a ser concesión, eso va a ser un hecho. Estas serían las cosas que yo diría que no son negociables, que van a tener que estar incluidas. Pero hay mucho que va a discutirse todavía. El periodo para la ciudadanía. Están hablando de 10, 15 años, como yo les decía, no era broma, que algunos dicen, oye, pero yo ya no voy a lo mejor no estoy aquí en 15 años, he estado toda la vida, por fin lo logré y miren, o sea, eso va a estar muy difícil,
porque los republicanos van a ceder, pero lo mínimo que tienen que ceder, y los demócratas van a querer más, como en toda contienda política y en toda negociación. Eso sí, no sé cuánto va a ser el periodo que se va a requerir. ¿Cuáles van a ser otros detalles del periodo? Por ejemplo, dicen que no tenga ningún récord criminal. Bueno, si me dieron a mí una infracción por exceso de velocidad, ¿eso es récord criminal? Entonces, ¿a cuántos van a eliminar allí? O sea, digo, lo que me refiero es a los detalles, ¿no? Que todavía hay por verse. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania García. Soy estudiante de Relaciones Internacionales de aquí de la UNAM de cuarto semestre. Son dos preguntas. La primera es si, la reforma migratoria, una vez que sea aprobada, se vuelve obligatoria para todos los estados. Y si no es así, entonces yo veo que la reforma migratoria traería consigo como una nueva oleada de migrantes. Entonces, si no es como obligatoria para todos los estados, ¿qué hacer o qué es lo que puede hacer Estados Unidos para evitar que se sigan dando casos como los de Arizona? No, sí, la reforma migratoria actual va a ser federal. O sea, por eso dice Obama que tiene que ser en el Congreso, que él no lo puede hacer con una firma de una orden presidencial, que tiene que ser ley y solo el Congreso aprueba leyes. Por eso ha demandado Arizona el gobierno federal, porque según ellos, emigración entra dentro de las responsabilidades federales, no estatales. Por eso han podido parar el gobierno de Obama algunas de estas iniciativas y se han peleado durísimo que van a llegar a la Corte Suprema. Están por debatirse en la Corte Suprema. Lo que me temo es que está 5-4 el voto en la Corte Suprema, como ustedes lo saben. Miren lo que pasó con Gore y Bush en Florida, miren lo que ha pasado en otras decisiones muy importantes, que como son 5 republicanos y 4 demócratas en la actual Corte Suprema, está difícil la situación, pero hay unos casos ahorita de una importancia increíble que se van a debatir en la Corte Suprema. Acción afirmativa, por ejemplo, el uso de etnia en admisión en las universidades, que se ha tomado como factor de uno de los tantos de admitir. A lo mejor la Corte Suprema lo desmantela. Eso va a ser trágico para también nuestra población. Salud, ya se debatió por la Corte Suprema, afortunadamente salió avante. ¿Se imaginan lo que ha pasado si la Corte Suprema vota en contra del plan de salud de Obama, que le tomó 3 años de campaña durísima, como decía José Luis, y las implicaciones que tiene sobre toda la población esta ley? Hubiera sido desastroso, pero afortunadamente allí sí se hizo justicia en la Corte Suprema. Y por el mero director de la Corte Suprema, que votó en favor de la ley de salud, que nunca me lo hubiera yo esperado, porque es archiconservador y ha tenido mucha fricción en lo personal con Obama. Pero que quede claro, es federal, no es Sí. estatal, es federal. Antes aquí, Nuti. Soy Nuti Cárdenas, estudiante de doctorado aquí en la UNAM, y mi pregunta tiene que ver con la representación política de los latinos en Estados Unidos. Y la pregunta sería, ¿por qué se ha visto limitada esta representación de los latinos? Es decir, entiendo que la ciudadanía es importante tenerla, no solo para votar, sino también para ser votado, pero digamos que hay un número importante de latinos ya con la ciudadanía. Sí. ¿Y por qué se ha visto limitada esta representación política de los latinos? No, la ciudadanía no es uno de los factores que impide la representación política en sí. Lo que impide son muchos otros factores. Primero, el número de votantes, no tanto que si son ciudadanos o no. Eso es una parte. Otra, recuerden ustedes que hoy día una campaña política es carísima. Fueron billones lo que se gastaron en las últimas campañas presidenciales, pero así también son todo el resto, hasta para alcalde o para miembro del consejo educativo de una ciudad, etcétera. Cada día son más caros los costos por la televisión. Y los anuncios, la carrera política vive o muere por la televisión, como aquí. Yo no tengo que meterme en este tema, ustedes lo conocen mejor, el poder de la televisión en campañas políticas. O sea, ese es un gran factor, dinero. Otro factor es
la carrera política ya no tiene el glamour que tenía antes, ¿no? Tienen muchos limitantes, es muy absorbente, hay muchas contradicciones. Todos los que se están jubilando del Senado dicen que ya jamás quieren seguir allí, no se están jubilando por edad, muchas gentes muy notables que ya están hartos de estas luchas tan feroces que está la polarización de la vida política estadounidense. Yo creo que hay todos estos factores. Luego también ha habido de educación. Como les digo, todavía estamos mucho en desventaja con la población anglosajona. Todavía sí estamos graduando más jóvenes diarios de universidades, pero todavía son un porcentaje muy menor a lo que debería de ser. Tenemos ese problema, el dinero, los empleos, o sea, para unas gentes la sobrevivencia es lo importante. No me voy a apurar a lanzarme por un candidato, no tengo ni el tiempo ni los recursos para hacer tal decisión. Pero eso no quiero dejar por nada, dado este panorama, que no hay mucha participación. Yo tengo una exalumna que ahorita se está lanzando para un puesto político muy joven en Los Ángeles. Fue alcalde del Valle de San Fernando ya a los 24 años. O sea, sí está bien, sí se están viendo caras nuevas. Miren los hermanos Castro, los hermanos gemelos, uno es miembro de la Casa de Representantes, otro es alcalde de San Antonio. Nuestro alcalde que está por salir en cualquier día, Antonio Villarraigosa, que ya fue alcalde dos periodos. En El Paso hemos tenido alcaldes, en Denver tuvimos un alcalde chicano. Entonces sí estamos mostrando representación política, incluso de la mujer. Las hermanas Sánchez, por ejemplo, en California, 2 miembros de la Casa de Representantes, latinas, chicanas, se está viendo. Poco a poco sí estamos, como yo les advertí a principios de mi exposición, que estamos ganando espacios, incluyendo en la política. Pero es casi lo más difícil de todas las esferas norteamericanas. Mi nombre es Diana Maya, soy exalumna de comunicación de la UNAM. Mi pregunta es, si hoy en día hay un gran porcentaje de migración de México a Estados Unidos, ¿consideran que una vez aprobada la reforma migratoria, el porcentaje de migración aumente? Digo, si hoy en día se les trata mal, tienen pocas posibilidades allá, hay muchísima marginación, ya con una reforma aprobada, yo considero, pero me gustaría saber su opinión, la migración va a aumentar. No, miren, todo el debate también es que antes de hablar siquiera de la ciudadanía, tenemos que estar seguros del control de la frontera. Así lo definen los republicanos y lo dicen cada rato. ¿Cómo definen ellos la seguridad de la frontera? Que no haya un inmigrante, y que eso va a ser imposible, con todos los agentes de policías y de el agente fronterizo, los agentes y todo eso, con toda la tecnología que tiene la frontera, que han gastado millones y millones y millones, y que bajo Obama ha habido más deportaciones que nunca en los últimos 20 años, pero aún así siguen yendo mexicanos. Recuerden ustedes las igualdades de economías. Mientras haya esto, mientras haya una necesidad absoluta de la economía norteamericana por clase de mano de obra mexicana, gente se va a ir por necesidad, ¿no? Gana en Estados Unidos en un día lo que ganan no sé cuántos meses aquí. Entonces, es horrible tratar de ser emigrante en Estados Unidos hoy día. Primero, cruzar la frontera es terrible, es peligrosa, es costosa cada día más, hay más agentes, hay más formas de parar a la inmigración, de obstáculos a la inmigración. Y luego, ¿quién quiere vivir como fugitivo? Es horrible vivir como indocumentado en Estados Unidos. No tienes a quién acudir para protección, te explotan, te discriminan, te pagan mal, pero mejor que acá. O sea, he hablado yo con cantidad de indocumentados, incluso alumnos míos que son indocumentados, y me dicen, pero es que no nos quedaba otra opción. En México hay 2 opciones hoy día, el narco o la emigración. Me lo han dicho jóvenes que tienen parientes en el narco o que tienen parientes de migrantes. Yo creo que ustedes lo saben todo esto mejor que yo. Entonces, no sé si te contesté tu pregunta, pero va a haber inmigración mexicana, va a continuar. La reforma migratoria no va a parar la inmigración mexicana del todo, aunque ellos creen que lo van a hacer, pero no lo van a hacer. Aquí la colega y luego otra vez aquí. Gracias. Buenas tardes, yo soy Olga Ortiz.
maestra en Estudios México-Estados Unidos, profesora de CCH Naucalpan. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las desventajas para el gobierno estadounidense con la reforma migratoria? Ya nos mencionó algunas de las ventajas, pero ¿cuáles serían para el gobierno las desventajas de la reforma migratoria? Esa es una de las preguntas. Y la otra es una pregunta, sugerencia. Hablaba usted hace ratito de por qué no hay muchos estudiosos de los asuntos bilaterales México-Estados Unidos. En los últimos años aquí en la UNAM se ha abierto la maestría México-Estados Unidos, pero una vez que las generaciones terminamos esta maestría y que quisiéramos seguir continuando con estos estudios, pues no hay más otra posibilidad. Por ejemplo, un doctorado no se abre, que porque no hay estudiantes lo suficientemente interesados y no se pueden abrir los grupos. Sin embargo, sí hay estudiantes, sí habemos estudiantes interesados en continuar los estudios en estos temas, México, Estados Unidos. Entonces, pues esa es una sugerencia. Ya creo que la maestra Silvia ya se salió. Y la otra pues es esa: ¿cuáles son las desventajas para el gobierno estadounidense? Yo no veo ninguna desventaja. O sea, esto se debería de haber hecho hace siglos. No, francamente no veo. La migración mexicana, el presidente Obama lo ha dicho magistralmente en su último discurso frente a la nación. Recuerden, dijo él, no más tenemos que recordar que somos un país de emigrantes, pero que los emigrantes favorecen en todo sentido a la sociedad estadounidense. Lo dijo tajantemente a toda la nación estadounidense, muy magistralmente y con mucha emoción, y yo diría que con mucha honestidad, que en el fondo se sabe. Entonces yo no le veo ninguna desventaja. Yo, al contrario, yo creo que aún los sectores más reaccionarios ya ven que no les queda de otra. Acerca de los estudios, pues yo les acabo de hacer una petición, eso es para sus autoridades, vayan a platicar con el rector, váyanse en grupo, ¿no? Eso es como lo hacemos nosotros. Yo fui manifestante contra el rector para más estudios chicanos en mis años juveniles. Anduve de manifestante por todos lados y me encanta esa parte de mi vida. Entonces creo que se debe hacer más, de presionar más, de tener más juntas con los funcionarios, ¿no? A ver, aquí vamos a… Nada más a que tú quieres hacer una moción. Silvia Garduño, Reforma, disculpen allá, pero nada más quieres hacer una acotación. Sí, nada más quería ver, el gran referente pudiera ser IRCA en el 86. Sí. ¿Qué se toma de lo que sucede en el 86? Porque además a raíz del 86 sube mucho la vida. Eso sí, claro. Sí fue un dato real. Sí. ¿Qué tanto influye? No, pues ya se ha discutido esto muchísimo, ¿no? Pero la excusa es que no cerraron la frontera. Que hicieron IRCA, que legalizaron a 3 millones, pero no cerraron la frontera. Eso no lo vamos a hacer ahora, es lo que dicen todos. Ahora ya tenemos, Obama dijo, ya la cerré, carambas. Miren todo lo que he gastado, miren cuánta gente hay. Esa es la diferencia. Y luego que van a hacer todo más cuidadosamente, de las reglas, del tiempo, del pago, de las multas, etcétera. Van a ser mucho más severos que fueron con IRCA. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Demetrio Moreno, soy estudiante del doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas. Con respecto al último comentario que hacía la compañera de enfrente, también hay que destacar que lo del IRCA del 86 prácticamente fue válido para todos los inmigrantes que ingresaron previo a 1982, y eso es una gran diferencia. Yo la duda que tengo, o lo que les quería preguntar, era básicamente… Cuando se lanzó lo que viene siendo la propuesta de la reforma bipartidista, un día antes o un día después Obama también realizó una propuesta de reforma. Básicamente las lees y casi es lo mismo. No sé si ustedes notan alguna diferencia. Y la otra pregunta con respecto a lo mismo es de que si hay problemas en la Cámara de Representantes o en el Senado con la propuesta bipartidista, Obama va ahora sí que a tomar ¿va a proponer una orden presidencial o cuál va a ser su actitud? Esa es mi duda.
Y otra duda es al doctor Maciel si va a impartir clase el próximo semestre, ¿en qué facultad sería aquí en la UNAM? Sí. Gracias. Ojalá los vea a todos en mis clases. Va a ser una clase no sé cómo exactamente la voy a titular, pero la idea va a ser la población mexicana latina en Estados Unidos, quizás sociedad, cultura y política, el primer semestre, y luego el segundo me pidieron una clase de relaciones México-Estados Unidos, en ciencias políticas, las voy a dictar. Acerca de su pregunta, ¿qué va a hacer Obama? Él lo ha dicho muy claramente, yo no soy un dictador, aquí es un país democrático, se tiene que hacer por leyes del Congreso, por consenso. Yo puedo firmar una que otra orden ejecutiva, pero el cambio tiene que venir del Congreso. Entonces, esto está muy, muy claro, que cómo se tiene que hacer y cómo se va a hacer la ley, ¿no? Jessica tiene aquí la palabra. Aquí. ¿Sí Buenas tardes. Ya, ok, Aquí. luego tú, Jessica. Gracias. Mi nombre es Roxana González, soy reportera del periódico El Financiero y mi pregunta es, por supuesto que esta reforma traerá a su vez algo de reforzamiento de seguridad que no se ha difundido mucho o que no se ha tratado mucho. ¿Qué es lo que podríamos esperar dentro de esta reforma migratoria en cuanto a seguridad, sobre todo en cuanto a seguridad fronteriza? Sí, pues es que yo de veras no entiendo a los republicanos cuando dicen que tenemos que controlar la frontera. Bueno, ¿qué significa? La cantidad de agentes es terrible hoy día. Casi no puede caminar unos 10 pasos y no se encuentra un agente fronterizo. Entonces, ¿cuántos agentes quieren poner en la frontera? ¿Qué más quieren hacer? ¿Poner la Guardia Nacional? No entiendo lo que ellos llaman seguridad nacional y cerrar la frontera, pero siguen fregando con esto, ¿no? Los republicanos. Entonces sí se va a tener que hacer algo, sí van a tener que invertir más dinero. Es un absurdo caso, trágico y lamentable, pero los republicanos están obsesivos a controlar la frontera, pero lo irónico es que si de veras la cerraran, que lo cual sí lo pudieran hacer, ¿qué tal con la mano de obra que necesitan? Los agricultores no los dejarían. Serían los primeros que correrían al Congreso a tratar de parar esto. ¿Qué harían en la industria agricultora? ¿Qué harían con las frutas y los vegetales en Estados Unidos? ¿Quién los levanta? Indocumentados. Norteamericanos no lo van a hacer por el salario que les dan. No lo hacen. ¿Quién serían los conserjes en los hoteles? ¿Quién haría las casas en construcción por los salarios que les pagan? Todo eso está figurado en el sistema capitalista estadounidense. Entonces, son cuestiones bastante lejos de mi entendimiento de esta posición del Partido Republicano. ¿Alguien más? Buenas tardes a todos, soy Jessica Ibarra, pasante de Relaciones Internacionales de la UNAM. Y he sido consultora de asuntos internacionales en el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, un comentario que, a mí me parece que esta cuestión de la reforma migratoria con los Estados Unidos ya se le da un enfoque que no está solamente orientado hacia la seguridad como fue el sexenio pasado. Y bueno, se dice que de hecho la prioridad va a ser económica, pero se van a tomar como todos estos elementos para hacer algún tipo de presión o hablar sobre el tema para abrir el diálogo desde diferentes perspectivas. Pero bueno, mi pregunta se relaciona realmente con cuáles podrían ser las consecuencias o podría tener algún efecto, algún avance en la reforma migratoria de estos días o en los próximos meses en cuanto a la migración, digamos, a nivel regional. O sea, que si podría tener alguna trascendencia para en cuanto a Norteamérica hacia Canadá o, por ejemplo, en la frontera sur de México hacia Centroamérica, si podría tener alguna relevancia o podría abrirse aún más el diálogo, porque sabemos que a pesar de que es muy importante la frontera de México-Estados Unidos, pues no se reduce solamente a eso, claro. O es también México un país de paso o Estados Unidos hacia Canadá, ¿no? Sí. Y que últimamente, con esta cuestión de las visas, no sé si tal vez podría considerar flexibilizar el tema. Bueno, es que hoy día sí tienes toda la razón, la migración, incluso la centroamericana es mucho más abundante hoy día, en números de los que están yéndose a Estados Unidos que los mexicanos. Entonces, sí, a Centroamérica le importa muchísimo
la reforma migratoria, pero muchísimo. Es parte íntegra de todo este debate y lo saben los congresistas también. Están cabildeando los centroamericanos lo mejor que pueden y también otros países, hasta los asiáticos. Los asiáticos quieren traerse mucho más a su familia. Tenemos, como les decía, gran número de auge de la población asiática y parte es por la migración. Ellos también están muy interesados en qué va a ser la reforma migratoria. No tenemos que nomás centrar lo que es mexicano, sino no, es mucho más amplio y va a cubrir a todos estos sectores, qué número de visas al año, cuántos legales, etcétera, qué sectores, todo eso está en juego. Pero sí, todo afecta mucho más, como señalas, que México. Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que podemos, David Maciel va a estar acá por un año, entonces vamos a tener oportunidad, en un año que además es crítico para la reforma misma, es crítico en el debate allá y cómo se va a mover la relación bilateral alrededor de la reforma, vis a vis, seguridad y muchos otros temas. Por tanto, lo vamos a tener en la mano para que pueda ofrecernos charlas, la docencia misma que va a ofrecer en la facultad creo que va a ser un valor agregado para aquellos que estén interesados e incluso como oyentes, como el compañero allá del Moreno, del posgrado de políticas, que podrías entrar como oyente a la docencia de Maciel. Creo que tendremos elementos y posibilidades, por fortuna, en esta coyuntura, de tener a Maciel aquí platicándonos sobre estos asuntos. Yo agradezco mucho a David su generosidad con el tiempo, tiene una agenda ocupada, va todavía a otros compromisos, por tanto tenemos que dar aquí, concluir. Agradecer a todos ustedes, desde luego, su interés y presencia y desde luego, pues, les agradecería un aplauso para el ponente. Gracias, David. Muy bien, ¿eh? Sí. Felicito.